Yo a mis 17 años ya estaba en un estado dependiente, con un problema de consumo severo y había pasado por varios episodios de crisis importantes donde estuve al borde de la muerte, literalmente. Pero a los 17 años, en un intento de suicidio, me detiene la policía y me detienen y me encuentran drogas y demás, y se me inicia como una especie de causa. Se me quiere abrir una causa, y la manera de evitar la evolución de esa causa era haciendo un tratamiento. En ese momento era menor de edad todavía, así que la policía tuvo que hacer contacto con mi familia. Mis papás se presentaron en la comisaría para hacer el retiro, pero cuando llegaron ellos denunciaron por sobre la denuncia de que ellos no se podían hacer cargo de mí, que ellos no vivían conmigo, que ellos no tenían control de mí, que ellos no sabían lo que hacía y que ellos, los dos, eran pacientes psiquiátricos y que no podían cuidar. Así que sobre mi causa se agregó esto y el juez determinó un tratamiento para ayudar a la causa, para resolver la causa. Y ante esa situación, la verdad que en ese momento, que estaba con muy pocas capacidades de pensar y evaluar la situación, lo primero que pensé fue decir, bueno, voy a acceder al tratamiento para no quedar encerrado. En primera instancia me ofrecían un tratamiento ambulatorio, o sea que tenía que volver a mi casa y desde mi casa hacer el tratamiento, lo cual para mí era imposible de sostener, pero ante la posibilidad de acceder a algo que sea distinto a estar encerrado, lo tomé. Y para zafar de la situación, para que me dieran la libertad. O sea, no tenías intención, digamos, de salir de las drogas, sino querías zafar de la situación de estar en un lugar encerrado. Claro, esa era mi prioridad. Y después pensaba en el resto. En mi casa, la verdad que hasta que tuve la entrevista con el psicólogo fueron como 2 meses sin poder salir. Cuando, bueno, todo lo que en ese momento había era este centro y disponían de esos turnos. Nosotros cuando fuimos a la entrevista con el psicólogo, ahí entiendo que se dio en mi vida un quiebre. Más allá de que durante los 2 meses yo estuve en mi casa, intentando sostener el no irme de mi casa, lo sostuve, pero no dejé de consumir. Esos 2 meses estuve en mi casa consumiendo. Había conseguido suficiente droga como para administrar y administré durante los 2 meses el consumo en mi casa. Pero cuando fui a la entrevista esta, que la psicóloga abrió un legajo, un expediente donde me hizo un montón de preguntas protocolares, desde nombre y apellido, qué edad tenía, a qué edad había empezado a consumir, qué consumía y cómo conseguía el dinero. Me preguntó si alguna vez había lastimado a alguien y fueron preguntas que me incomodaban mucho, por lo menos alguna de ellas. Y hasta en algunas me negué a contestar porque sentía riesgo de que lo que yo diga podía llegar a ser usado en mi contra. Hasta que en un momento posterior a esta pregunta de si alguna vez había lastimado a alguien, que me negué a contestarla, me preguntó si alguna vez me habían lastimado a mí. Y en ese momento fue cuando siento que se quebró en mí algo, porque no pude responder la pregunta, pero me largué a llorar como si fuese un niño de 4 años. Y lloré, no sé, 10 minutos habré llorado seguido, y la psicóloga me dijo de que bueno, que no hacía falta que responda, que ya había contestado a su pregunta y que seguíamos otro día. Y yo sentí que en ese momento esa pregunta quebró algo en mí, pero a su vez el respeto que tuvo de dejarme llorar y de no pedirme respuestas, porque muchas veces nosotros ante alguien que se angustia es ¿qué te angustia? Contame. Claro, no, interrogarle, sino que te dejó explayarte con lo que te sentías en ese momento. Me dijo, no tenés que decirme nada, no hace falta que me digas nada porque ya contestaste, ya dijiste todo. O sea, ella entendía el llanto como una respuesta a lo que siquiera lo que te había lastimado. Me pareció extraordinario. Y a partir de ahí era como que estaba... sentía que tenía, no sé, 30 kilos menos, y esos 30 kilos se fueron en 2 milímetros de lágrimas, ¿viste? Y de ahí en adelante entendí que tenía un montón de cosas, porque cuando me hace la pregunta y la respondo en llanto,
por mi cabeza pasaron un millón de cosas. Distintas situaciones que fuiste viviendo. Se destapó una olla y era como un hervir de cosas que había en mi corazón que era imposible contestarlas. Entonces, a partir de ese momento dije, bueno, inconscientemente, ¿no? Pero creo que a partir de ese momento fui ordenando todas las cosas que necesitaba hablar y las puse en palabras en el proceso de recuperación. La convivencia durante el tratamiento fue durísima, porque yo siempre digo que aquellos que hacen tratamiento ambulatorio, que el tratamiento lo hacen desde la casa, siguiendo al pie lo que los profesionales van marcando, es 100 veces más difícil que estar internado. Creo que el convivir con las miserias que te llevaron o con las personas que te llevaron a ese estado, convivir y ir resolviendo diariamente conflictos o situaciones, no es para cualquiera, igual no es para cualquiera. No estoy anulando la idea de la internación, pero sí entiendo que el poder estar en el lugar donde se dio todo, donde se dan los hechos y poder ir resolviendo desde ahí es más difícil. Es más difícil porque yo pasé a tener que convivir con las personas que más odié sobre la tierra, que es mi papá y mi mamá. Y tener que convivir con ellos, aunque no me hicieron nada, no es que yo odiaba gente que se ensañó conmigo, no. A ellos les tocó. Una situación que te hicieron atravesar cuando vos eras chico. A ellos les tocó una enfermedad, que esa enfermedad afectó de manera directa a mi persona, y yo adjudiqué todo lo que perdí a su enfermedad. Interpreté de que ellos se entregaron a una enfermedad antes de que luchar por mí. Cosas que juzgué en un juicio de valores que tiene un pibe de 10 años. Hoy lo entiendo a la distancia y digo, bueno, es lo que les tocó, Dios me libre de que algún día me toque a mí o le toque a alguien, porque esto es algo que no se elige, que bueno, pasa, y como a mí le pasó a un montón de gente. ¿Cómo fue ese reencuentro con Dios? Ese volver a empezar a caminar o a intentar caminar en el camino de la fe, digamos. A un año de recuperado, de haberme dado el alta, empezó a generarse en mí el deseo de vivir una vida normal. Así que lo que entendía para ese momento normal era ir a bailar, salir con alguna chica, jugar al fútbol, estudiar. Bueno, la vida normal para mí era eso. Y haciendo todo eso no lograba sentir satisfacción plena. Sentía que en los momentos estaba bien, pero después cuando pasaba esa situación de felicidad, de goce, volvía a sentirme vacío. Y ahí es donde me empecé a angustiar, y esa angustia me incomodaba porque pensé que tenía que ver con las drogas. Y yo sabía que yo ya no quería más drogarme, que no era lo que quería para mi vida. Pero bueno, de todas maneras estaba como en esa búsqueda de felicidad sin drogas. Y en medio de esa búsqueda es que aparece el Espíritu Santo. Yo identifico claramente que fue Él quien se acercó a tener conversaciones conmigo. Más que nada me hacía preguntas que al principio pensé que era mi conciencia, y después me fui dando cuenta de que esas preguntas no las podía generar mi conciencia. O sea, si bien sí apelaban a mi conciencia, pero no eran producto de mi conciencia. Era el Espíritu Santo trayendo conciencia. Y me hablaba bueno, me hacía preguntas muy profundas que no tenía respuesta, y que la respuesta se iba a construir a partir de decisiones, y no estaba como en condiciones de tomar esas decisiones. Fue muy sutil, fue muy cuidadoso, fue avanzando poco a poco en las preguntas. Un caballero, como dice la Biblia. Sí, fue muy cuidadoso conmigo, hasta que en un momento que la conversación con él se iba haciendo cada vez más fluida, yo le dije que yo quería ser feliz, que yo quería vivir una vida plena, pero que no sentía que ya no lo iba a encontrar en lo que lo estaba buscando. Y me preguntó por qué no volver a la opción que se me había presentado cuando tenía 11 años, que era Jesús. Y ahí me dejó como sin palabras. Obviamente que él conocía todo lo que se estaba generando en mis entrañas a partir de esa pregunta, que era un montón de conflictos, porque yo con Jesús me fui a los 11 años dando un portazo prácticamente de su presencia. Yo tuve una conversación muy fuerte con él cuando tuve 11 años,
donde yo en crisis le decía, si vos sos Dios, ¿por qué permitiste que nos pase todo esto? ¿Por qué dejaste que yo pierda todo? ¿Por qué no luchaste por mis sueños y querés lo mejor para mí? Y él me vino a mostrar algo que obviamente en ese momento yo no podía entender, que era que mis papás habían edificado sobre la arena y que toda la vida que yo tenía, si bien una vida re linda, pero que él ya sabía que en cuanto se venga la primera tormenta iba a voltear todo eso que yo tenía, pero que bueno, lamentablemente todos habíamos sido víctimas, pero dentro de los daños quienes habían sufrido mayores consecuencias éramos Nico y yo, y él no podía evitar que la casa se derrumbe porque él la quería volver a edificar, pero sí podía tomarnos y sujetarnos a nosotros para que podamos avanzar, construir con él.